Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Hoy desde los constitucionalistas vamos a hacer un buen análisis sobre los 1000 días del conflicto de Rusia y Ucrania. Acá pongo de fondo el mapa del frente para ver cómo está la situación. Primero, antes que nada, este va a ser un análisis mitad político y mitad no militar, porque no soy experto como en temas militares, pero sí para ver más o menos por dónde podemos informarnos en este respecto y qué ha cambiado un poco la dinámica entre guerra y política, ¿no? Aquí en los constitucionalistas tratamos temas, desde luego, constitucionales, pero también de política, de historia y de mundo actual. Así que bueno, vamos hacia adelante. Ok, es un conflicto que lleva ya 2 años, pero que realmente tuvo su origen en el 2014 e incluso antes, ¿no? Siempre ha sido un tema para Rusia y Ucrania, ¿eh? Platicaba con un amigo que realmente antes del 2014 pocos en Occidente conocíamos la política interna de Ucrania, ¿no? Solo realmente gente muy metida en relaciones internacionales, conocían, digamos, los pormenores de los partidos políticos en Ucrania, sobre su demografía, sobre el conflicto post-soviético. No había inclusive una clase que se daba en relaciones internacionales sobre los conflictos, la URSS y sus estados sucesores, ¿no? Entonces era algo pues, muy académico, muy de gente que sabía mucho de política interna ucraniana, ¿no? Como si hoy conociéramos de política interna polaca, húngara, checa, eslovaca. Pero no, esto aumenta y se desencadena desde luego en 2014 con la separación de estas dos provincias, Donetsk y Lugansk. Y después de estos años de una guerra con un frente limitado, viene ya la invasión a Kiev, que se da desde acá, desde Bielorrusia, intentar tomar Kiev, decapitar el gobierno e imponer un gobierno favorable a Rusia. ¿Esto en qué deviene? Luego deviene en una guerra, ya que ya llevamos mucho tiempo y que de alguna manera olvidamos el cómo inició. Es decir, la guerra ya tomó su propio curso, ¿no? Muy similar a lo que sucedió en la Primera Guerra Mundial en 1914, cuando realmente el conflicto empieza por un tema acá en los Balcanes, ¿no? Que era parte del Imperio Austrohúngaro, donde se asesina a uno de los príncipes herederos, al hijo de Francis Joseph, y bueno, todo esto eh, desencadena una serie de ultimátums y finalmente pues empieza la Primera Guerra Mundial, que a 2 años, digamos que la Primera Guerra Mundial, todo el mundo había olvidado el origen de la guerra, ¿no? Que al final fue una... eh, al final fue un conflicto político que se extendió y que de alguna manera por la propio desarrollo de la guerra ya se había olvidado y aunque se resolviera el conflicto inicial, pues ya era demasiado tarde. Y lo mismo vemos en Ucrania. Hoy a 2 años vemos que empezó con un tema del Nord Stream, del tema del gas, también de un conflicto lingüístico, en fin, temas que aquí no vamos a desarrollar, que están en muy buenos videos y muy buena información de otros canales. Pero acá vamos a ver eso, cómo la guerra a 2 años se eh, se perdió el objetivo principal y ahorita estamos en una escalada cada vez mayor y mayor. Entonces, pues tenemos esto. Segundo tema, el tema militar, que desde luego, no, insisto que no lo voy a tratar como tal el tema militar, pero sí la forma en la que teníamos concebida la guerra en el siglo XXI. Es decir, los que también estudiamos política, entendemos que la guerra es parte, esa extensión de la política, como lo dice Clausewitz, pero la habíamos concebido en un contexto muy diferente, es decir, ya no había guerras convencionales como tal, desde la Segunda Guerra Mundial, y desde luego Irán-Irak estuvo ahí, el conflicto de Vietnam, la guerra de Corea, em, posteriormente las operaciones Tormenta del Desierto acá en Irak, pero bueno, llegamos con una idea en Occidente después de muchos años de no guerra o de hegemonía acá Irán-Irak, o de hegemonía norteamericana, que
era impensable una guerra, ¿no? Realmente, pues todos los que veíamos esta, inclusive amigos que estudiaban bien Rusia, decían, bueno, es que Rusia no hace eso, o sea, no, son un país occidental que, pues igual que nosotros pensamos que la guerra pues es algo del siglo pasado, tenemos muchas instituciones y de repente vemos este golpe de mesa de los rusos, vemos a sus mejores divisiones lanzarse sobre Kiev, eh, de jóvenes de la élite. Em, Tengo un buen artículo, si lo quieren ver, sobre el asedio de Gostomel, acá donde cuento sobre esta batalla, esa batalla de Gostomel, las VDB, la división aerotransportada, que bueno, está diseñada precisamente para esto, ¿no? Para dar un golpe de mesa, para dar una sorpresa, para atacar específicamente una ciudad, tomarla y poner las rodillas al gobierno. Finalmente no se hace, finalmente gracias a la inteligencia norteamericana, la respuesta rápida de Ucrania, no se logra este objetivo de los rusos y al final pues tenemos esta guerra ya de desgaste, de esto es lo que tomaron al principio y después han ido avanzando poco a poco acá en estas batallas de Severodonetsk y Lysychansk, en la contraofensiva de Ucrania de acá, de Kupiansk, de Kharkov, toda esta parte. Y bueno, esto último que vemos aquí en este mapa que me gusta de Calibrated Maps, que es acá, últimamente hemos visto pues la toma de Avdiivka y bueno, toda esta parte que ha caído, pero pues que representa una parte pues muy pequeña del objetivo principal de Rusia, que es el tomar las, las provincias de Donetsk y Lugansk. Ahora bien, una tercera parte ya sobre esto es el cómo nos informamos de esto. De alguna manera la parte internacional siempre fue muy opaca, ¿no? No sé si se acuerdan o si algunos de ustedes que me ven vieron la guerra de Irak y la guerra de Irak de Tormenta del Desierto em, con Bush. Realmente no entendimos bien qué, por qué, quiénes eran. Realmente la prensa no explica mucho, no explica nada, ¿no? Y realmente los super expertos son demasiado expertos en el sentido en el que toman una cosa, ¿no? Por ejemplo, si vemos, como les decía, el origen de la guerra, pues habrá algún experto que nos diga, mire, sí, la política interna y acabemos que hay un mapa demográfico, en fin. Hay muchos expertos militares también que lo han señalado, muchas nuevas armas que se han ocupado y realmente pues hay muy buenos en ese sentido, en ese aspecto, pero bueno, han faltado un poco que nos den este contexto, ¿no? Hay unos buenos, los voy a recomendar, el de Canal de Cosas Militares me parece bueno, pero de alguna manera perdió credibilidad, creo, cuando empezó a irse muy pro Ucrania. Era muy balanceado y empezó a, no sé si por sus patrocinadores y demás, pero empezó a perder un poco la idea. Otro que se llama Military Legends es muy bueno. Es muy bueno. Pueden, pueden verlo. Me parece muy bueno sus análisis de él. Muy esquematizados, muy buenos en materia militar y un poco política, ¿no? Entonces, yo creo que vale la pena, desde luego, verlo. Entonces, muy bien, muy bien. Regresamos al mapa, regresamos al mapa y bueno, finalmente, esta parte de cómo vamos a a informarnos, ¿no? Digamos, eh, hay poco de esto, pero bueno, esto nos abrió los ojos a que la prensa internacional pues no dice nada, de repente reporta algo en cierta ciudad, en otra. Entonces, pues esto nos dio la opción de que también con los videos de Telegram y demás podemos conocerlo de frente, ¿no?
Eh, de frente, de mano directa, hay periodistas o inclusive grupos de propaganda de de los distintos bandos que suben sus videos, ¿no? A Telegram con material destruido, demás, ¿no? Armas y más. Entonces, acá el tema es que también cambió mucho la forma de hacer la guerra, ¿no? Ya un frente muy tradicional, como no lo habíamos visto, insisto, desde la Primera Guerra Mundial, que es un frente fijo que apenas si se mueve, ¿no? En años, un poco esto que sucede de 1916 a 1918, que termina la guerra. Recuerden que la guerra dura 4 años, no sé si esto será un poco así el desenlace de que Alemania realmente pues mantuvo su posición hasta casi el final, cuando tuvo que firmar el armisticio, porque bueno, ya no tenía cómo, pero digamos que sus líneas se movieron poco. Entonces acá no sé si sea algo similar, si las líneas se muevan poco y de alguna manera las negociaciones favorezcan a uno o a otro bando. Acá díganme qué opinan, cuéntenme sus opiniones y nos vemos en el siguiente análisis. Síganos y les mando muchos saludos a todos. Hasta la otra.